Hechos capítulo 4, versículo 23 al 31. Voy a estar leyendo Hechos 4 del 23 al 31 desde la versión Reina Valera del 95, que es muy semejante a la del 60, solo algunos términos cambian. Hechos 4 del 23 al 31. Dice la palabra del Señor: al ser puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Ellos, al oírlo, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David, tu siervo, dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Y verdaderamente se unieron en esta ciudad Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con toda valentía hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando terminaron de orar, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con valentía la palabra de Dios. La semana pasada iniciamos una serie sobre la soberanía de Dios y dijimos que la íbamos a abordar en tres aspectos principales: el control soberano, independiente por la voluntad suya que Dios tiene sobre su creación, la historia y la salvación de los seres humanos. La creación, por ser el creador y dueño, ahora lo repasamos en esta oración. La historia, por ser el que providencialmente controla todo lo que sucede, incluyendo las personas que están actuando en medio de lo que sucede. Y la salvación, porque Él es quien decide de quién tiene misericordia y a quién salva, como lo veíamos hoy en Romanos 9 en nuestra escuela dominical. Ahora, la vez pasada vimos cómo Dios es creador, dueño, gracias hermano, y soberano de la creación, desde una predicación de Pablo en Hechos capítulo 17 en Atenas. Hoy no vamos a tomar una predicación, sino una oración de la iglesia primitiva, cuando aún Pablo no se había convertido y Pedro y Juan estaban liderando, habían sido puestos presos. Regresan y se da esta preciosa y muy didáctica oración para nosotros entender qué creían ellos, qué debemos creer nosotros sobre cómo Dios controla las situaciones y las circunstancias. Líderes presos y amenazados es lo que ellos veían en ese momento. Habían sido soltados, pero de todas formas seguían amenazados. Eso podría hacernos dudar a cualquiera. Imagínense que el pastor lo ponen preso. Yo voy preso. No voy, más bien me llevan. Porque nadie se va preso, más bien lo llevan preso. Alguna vez tuve la oportunidad en Cúcuta de hablar con unas personas que conocí de una iglesia donde el pastor estuvo preso durante bastantes años por algo que le imputaron que no cometió, decía él, y al final se demostró que no lo cometió. Era bivocacional, estaba en la obra del ministerio y también en un trabajo secular, unos negocios en los cuales lo envolvieron y le imputaron cosas ilícitas y terminó en la cárcel. No solo a él, sino a otros hermanos que no
eran pastores, he conocido que han terminado en la cárcel sufriendo injustamente para la gloria de Dios, pero siendo instrumentos para la predicación en las cárceles. A este pastor y a otros hermanos he conocido que al final en las cárceles han predicado el evangelio y han terminado Dios usándolos en ese lugar. Pero tan pronto se lo llevan a uno, ¿qué piensan? ¿Ustedes qué pensarían? ¿Qué estaría haciendo el pastor, no? Tan buena gente que se veía. Y no parecía nada de lo que le están diciendo que hizo. Y mire, es que cuando el río suena, es porque piedra lleva. Una cantidad de cosas puede venir a nuestra mente cuando la gente que está liderando algo, especialmente una iglesia, es puesta presa. Y aun que estemos convencidos de que sean inocentes o inocente como ellos estaban convencidos de la inocencia de Pedro y de Juan, porque les estaban imputando era que predicaban el evangelio y eso era lo que tenían que hacer, no era un delito. Aún sin embargo, por lo menos podemos llegar a pensar, ¿será que sí lo estamos haciendo bien? ¿Será que sí es la voluntad de Dios que nosotros hagamos las cosas así? ¿No será que nos estamos equivocando? ¿No será que es más bien nosotros nos imaginamos que teníamos que hacerlo de esta manera y Dios no quería que lo hiciéramos así? ¿No le ha pasado a usted esto en la predicación del evangelio, la extensión del reino, el hacer iglesia y predicar a Cristo? Pero en cualquier situación de nuestra vida, ¿no le ha pasado que en algún momento he dicho, me está yendo mal según mi criterio? ¿Será que no era esto lo que tenía que hacer? Y lo que quiero con estas enseñanzas de este domingo y del siguiente es que entendamos que Dios controla la historia para su gloria y para nuestro bien, pero lo hace de una forma misteriosa porque en su voluntad Él decidió obrar a pesar de los enredos de este mundo. Y a veces no entendemos que las circunstancias cómodas y que nos parecen buenas no necesariamente quiere decir que estamos haciendo la voluntad de Dios. Y las circunstancias incómodas y que nos parecen malas no necesariamente quiere decir que estemos fuera de la voluntad de Dios. Especialmente lo vemos acá con Cristo primero y luego con los apóstoles. Dios controla soberanamente la historia de la humanidad para su gloria y para nuestro bien en Cristo. Y solamente vamos a ver dos cosas basadas en esta oración. Una este domingo, la otra el siguiente domingo. La primera, Dios controla todas las cosas que suceden a pesar de los que se le revelan. Aún así, controla lo que sucede, incluso lo que ellos hacen, los que se le revelan a Dios. Y Dios controla todas las cosas a través de los que se le someten. A pesar de los que se revelan y a través de los que se le someten, no importa si usted se revela o decide someterse por la gracia del Señor a Cristo, de todas formas el Señor va a terminar obrando su voluntad, porque Dios es Dios y es soberano sobre toda su creación. Usted decide si ser uno de los discípulos de los 11 que caminaron con Cristo realmente, o si termina siendo un Judas. Y aunque fuera un Judas, en su soberanía Dios lo termina utilizando para bendecir a los otros 11 discípulos. ¿Cómo es de bueno Dios, no? No se le escapa nada ni nadie. Y queremos encontrar consuelo y ánimo hoy con el hecho de que a pesar de que se le revelan a Dios, Dios entiende y usa las malas intenciones humanas, prevé y aprovecha las malas acciones humanas. Por eso es que me voy a detener. Yo quería hacerlo en una sola predicación, pero dije, no, espéreme. Resista el impulso, Yorley, que usted siempre quiere meterlo todo en un solo paquete y embutírselo a los demás como comida instantánea. Vamos paso a paso. ¿Cómo es eso que Dios entiende y hasta usa las malas intenciones de los seres humanos? ¿Y cómo es eso de que Dios prevé, conoce y aprovecha las malas acciones humanas sin que Él las produzca y sin que Él sea el culpable del pecado humano? Porque la Biblia deja muy claro que aunque Dios haga esto, Dios no puede ser culpado de ningún pecado, ni Él tienta a nadie. ¿Cómo hace Dios esto? La respuesta más sencilla que puedo darlos en este día es: Él es Dios. ¿Y por qué lo hace así? Porque Él es Dios.
Gracias a los hermanos de la alabanza por las canciones que siempre van acordes al tema. Yo sugerí la primera, aunque la letra es un poco difícil, el fraseo es un poco difícil de cantarlo congregacionalmente hablando. Tiene una letra muy bonita que habla de que más allá del sol, contrario a lo que decía el autor de Eclesiastés, debajo del sol, más allá del sol, o sea, más allá de esta creación y de lo que nosotros vemos, Dios está controlándolo todo de una forma que nosotros no alcanzamos a entender, pero lo está haciendo. Y eso tiene que traernos paz, especialmente cuando sufrimos a manos de las demás personas, como Cristo sufrió y como los discípulos sufrieron. Vamos a ver el versículo, capítulo 4, versículo 24 al 28, pero ya hablamos del contexto, el versículo 23 lo cita. En el capítulo 4, versículo 24 dice que alzaron unánimes la voz y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Por favor, no lea todavía los demás versículos, sáltese al 28. 4:28 dice: para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían determinado que sucediera. Bueno, Señor soberano o soberano Señor, verso 24, mano, consejo y determinado que sucediera, versículo 28, están conectados. Dios es soberano y Señor de todo lo que creó y controla todo lo que sucede con su mano, que simboliza o tipifica, porque Dios no tiene mano, su poder. Él es poderoso para que todas las cosas se hagan como Él dice. Pero su consejo, que es una palabra antigua de la expresión en el español, a veces es traducido como en la versión de las Américas, propósito, como en la versión contemporánea de la Reina Valera, voluntad. Quiere decir que todo lo que sucede, sucede conforme a lo que Dios quiere y conforme a lo que Dios puede hacer que suceda. Y la palabra antes determinado que sucediera es la palabra que se puede traducir del griego predestinado. O sea que Dios predestina que suceda todo lo que ha de suceder. Y esto no es un destino ciego. No creemos como la mayoría de las religiones, incluso sin Dios, del Medio Oriente y del Lejano Oriente, que llegan a pensar que no, todo sucede porque tenía que suceder. No es una filosofía pagana que simplemente esperemos que las cosas pasen y ya. No. Aquí no es que esto sucedió porque tenía que suceder. Hay libros, escuchaba hace un tiempo en una feria del libro, la última colombiana, escritos derramando tinta sobre qué hubiera pasado si esta persona no hubiera comido esto. Por ejemplo, se dice que por un mensajero que no hizo lo que tenía que hacer o porque salió no salió a tiempo el mensaje, Napoleón perdió la guerra de Waterloo. Se dice que hubiera pasado si este hubiera llegado después, si este hubiera llegado antes, y cómo las cosas están sincronizadas de tal forma de que si se hubiera corrido un segundo, si alguien no hubiera dicho una palabra, si otro no hubiera realizado una acción, tal vez no hubiera pasado todo un acontecimiento grande. Y muchos seres humanos han derramado tinta sobre esto. Pero aquí no estamos diciendo que simplemente sucedan las cosas porque así tienen que suceder. Estamos diciendo que hay alguien que está al control de todo. Ese alguien es Dios. ¿Claros hasta ahí? Entonces entendemos que Dios entiende y usa las malas acciones y las malas intenciones humanas según Él lo predestinó que pasara. De acuerdo primero a su voluntad y de acuerdo segundo a su poder. De acuerdo a su voluntad, versículo 25 dice: su voluntad revelada en su palabra, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron, verso 26, los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en una contra el Señor y contra su Cristo. El Señor sería Dios, Cristo sería su ungido, palabra hebrea Mesías, que simboliza al rey que era ungido en el Antiguo Testamento para gobernar de parte de Dios. La semana entrante veremos un poquito más, pero el pueblo de Israel pidió un rey conforme las naciones lo tenían. Eso enojó a Dios.
porque Dios les quería dar un rey conforme Él era, el rey perfecto, Jesucristo. Hoy no tenemos reyes, tenemos presidentes. El asunto es que aunque este salmo estuviera implicando que Dios revela la maldad humana de los que estaban confabulándose en contra del rey de la época, que era David el salmista, está describiendo eso, también está revelando proféticamente lo que sucedería contra Jesús, que es el descendiente del rey David, el rey perfecto, el Mesías y Salvador nuestro. Por eso ese salmo se aplica también a Cristo, ese salmo que se cita allí. Aunque ellos ya habían reconocido conforme la Biblia que Dios todas las cosas ha hecho, porque dicen que tú eres soberano Dios, hiciste los cielos, el mar y todo lo que en ellos hay, y que conforme dice Proverbios 16:4, todas las cosas que Dios hizo las hizo para sus propios fines. Aquí hay una cosa que quiero resaltar en Proverbios 16:4, incluso al malo o al malvado o al impío, según la Reina Valera del 60, para el día malo. Dios creó al que se le somete y al que se le revela. Y Dios creó al que se le va a revelar o al que se va a oponer a Él y a la voluntad de Él y a la iglesia de Él y a los creyentes en Él con un propósito. Y lo creó para sí o para sus propios fines. Y aquí se pone compleja la cosa, porque aquí salta la mayoría de gente, incluso a veces creyente, y dice, pero ¿para qué lo creó? Como les decía en principio, ¿para qué un Judas? ¿Para qué un Caín? Salgámonos de la Biblia, ¿para qué un Hitler? ¿Para qué toda esta gente que ha hecho tanto mal? Bueno, dice la Biblia, sin especificar cada caso, generalizando todos los casos, dice, Dios lo creó porque quiso, con un propósito específico para lo que Él ha planeado en la historia de la humanidad. Una humanidad que se le reveló con Adán y Eva, pero una humanidad que no se le reveló fuera de lo que Él ya conocía que se le iba a revelar, o que le iban a desobedecer, y que Él mismo le trazó un plan para luego redimirlos o salvarnos en Cristo. Espéreme, hagámoslo más personal. O sea que Dios no creó solamente a Caín, no solamente creó a Judas, creó a Hitler, pero también creó a esa profesora que me levantó de las patillas cuando yo tenía 5 años. Sí, la creó. O a esa persona que me está haciendo sufrir hoy en día, sea por su rechazo o por su acción directa, o por las dos cosas. Al que me hizo el paquete chileno una vez cuando estaba queriendo pagar un semestre en la universidad, queriendo yo encontrar un trabajo, me engañó, no sé cómo, sabiduría demoníaca, y me hizo entender que él me podía dar un trabajo de medio tiempo mientras estudiaba, y me llevó a un lugar y me sacó una plata y se metió por un lado de una oficina y se salió por otro, y luego me robó esa plata y quedé sin para la matrícula. A ese señor también lo creó Dios, también lo creó Dios. A quien que le haya hecho daño, que usted pueda caracterizar como malvado y que usted haya conocido en el día malo en la Biblia es el día de las malas circunstancias o situaciones. Incluso el apóstol Pablo habla de que nuestra guerra es resistir firmes al diablo en el día malo, porque el día de las malas situaciones es cuando más fácilmente podemos flaquear y pecar y desobedecer a Dios. Y las malas situaciones se dan por las malas circunstancias fraguadas por las malas intenciones de las malas personas. Pues Dios los creó con un propósito. Dios revela la maldad humana, la describe y la profetiza en la Biblia. Incluso se aplicaría sobre Cristo, yendo de David hasta Cristo. Y Dios no solo entiende y usa esas malas intenciones porque las ha profetizado y porque ha creado a las personas, sino porque incluso sabe lo que cada persona está maquinando. Y ellos, sin saberlo, piénselo conmigo, estaban queriendo ir supuestamente a arreglar el problema para resolver la situación y no desordenar su religión, que era supuestamente conforme a la Biblia, y estaban cumpliendo lo del salmo que acabamos de citar de la oración de los discípulos en la Biblia.
ellos estaban confabulando contra el ungido de Dios y contra los que estaban dirigidos por el ungido de Dios. Ya se habían confabulado antes para matarlo, ahora se confabulan contra los que siguen a Cristo. ¿Y por qué se confabulaban? Porque según el versículo 2 estaban resentidos. Dios conoce lo que maquinan las personas en su vida emocional. Hay gente resentida que solamente porque le duele algo le da envidia. Hay toda una serie de un predicador que es muy bueno, que lo recomiendo, que va a sacar, se llama Thomas Montgomery, sobre la envidia y sus consecuencias. Y hay creo que un libro que él está recomendando sobre eso. Más de lo que imaginamos, la envidia ha generado grandes guerras y genera continuamente conflictos. El resentimiento, el vivir con rencor, genera muchos problemas. Y hay gente que no arremete contra otros, sino solamente porque están resentidos. Así no les hayan hecho nada, se resienten. En el versículo 16 dice que ese resentimiento generó algo. Ya después de que hablaron con ellos, Hechos 4:16 dice: ¿qué haremos con estos hombres? Bueno, desde el versículo 15, entonces les ordenaron que se salieran del concilio, se quedaron solos y deliberaban entre sí, estos resentidos, diciendo, verso 16, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal evidente ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que viven en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémoslos para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. ¡Wow! ¡Qué descubrimiento! Los que amenazan y quieren que los demás le teman es porque tienen miedo. Están resentidos y tienen miedo de los que están amenazando. Así que vamos dilatándonos, desmenuzando cómo suceden las cosas en la humanidad. Porque a veces nosotros fácilmente decimos, Señor, ¿por qué permites esto? Y no entendemos lo que está pasando en los corazones de los que nos están haciendo sufrir. Y de los que Dios creó para el día malo, y cómo su corazón está siendo esclavizado, en este caso el resentimiento, la envidia, el temor. ¿Van conmigo? El segundo punto es el más profundo y el tercero es la conclusión. El segundo punto es que no solamente Dios entiende y usa las malas intenciones humanas, sino que las aprovecha cuando se convierten en malas acciones humanas. Según Él lo predestinó, según el verso 28, para que sucediera. Dios puso un tiempo y un lugar, versículo 27. Ya ellos en su oración pasan lo que pasó con Cristo a su situación. Importante en nuestra oración, Dios es soberano, creó todo, controla las cosas, las acciones de las personas. En medio de la oración tenemos que recordarlo y pasarlo a nuestra situación para que sea una oración cristiana y sea práctica en nuestra vida. Dice el verso 27, y verdaderamente se unieron en esta ciudad Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste. Tiempo y lugar específico. Yo tomo el orden de la Reina Valera del 95, que primero dice, se reunieron en esta ciudad. Tiempo y lugar. Luego dice, ¿quiénes se reunieron? Que estaban predestinados para hacer sufrir a Cristo. Y luego dice, la persona a la que hicieron sufrir, a Cristo. Hay otras versiones que cambian el orden de acuerdo a la traducción, porque nosotros hablamos un poco diferente hoy en día el español. Pero Cristo dijo en Juan capítulo 7, verso 8, mi tiempo aún no se ha cumplido, cuando los hermanos querían hacerlo subir a una fiesta para ver si Él se mostraba como el Salvador. Tentándolo, retándolo, porque Él sabía cuándo era que tenían que crucificarlo. Y Eclesiastés capítulo 3, versículo 1, dice que todo tiene su tiempo. Tarea, leer Eclesiastés capítulo 3, versículo 1 al 11. Entre otras cosas dice que hay tiempo para reír y tiempo para llorar. Incluso tiempo para nacer y tiempo para... ¿Cuántos de los que están aquí un día nacieron? Gloria a Dios. ¿Sí nacieron? ¿O no han nacido? ¿O ya llegaron al otro tiempo? Porque hay tiempo para nacer y tiempo para... ¿Cuántos de los que están aquí un día se van a morir? Gloria a Dios. Ah, claro que sí. ¿O usted, o soy el único yo que nació y se va a morir un día? La palabra tiempo ahí va unida después en el mismo Eclesiastés a la palabra sazón u oportunidad,
que es la misma palabra que también en el griego se traduce del griego en el Nuevo Testamento, cronos y kairos, que significan tiempo cronológico y tiempo de dispensación o de acción de Dios o temporada. Sí, tenemos un tiempo cronológico, una fecha en que nacimos, pero dentro de los tiempos cronológicos hay temporadas. Hay tiempo para abrazar y tiempo para abstenerse de abrazar. Y hay tiempo en que usted no quiere llorar, pero llegó el tiempo de llorar. Sí, pues, que mi esposa me preguntó que por qué estaba como estaba. Mi carácter naturalmente es más melancólico. Y yo le cité el poema de Rubén Darío y seguí llorando. Juventud, divino tesoro, te fuiste para no volver. Cuando quiero llorar no lloro y a veces lloro sin querer. Ya estoy viejo. Me vuelvo melancólico pensando muchas cosas. Pero hay temporadas en que vienen tantas cosas a nuestro corazón, a nuestra vida, que sentimos la aflicción, el dolor, la presión, y el más fuerte se le afloja la lágrima. Ay, yo no quiero llorar, pero es que está muy dura esta situación. Eso viene fuera del control de Dios, y aquí quiero que rompamos, ya dentro de un momento lo vamos a ver, que rompamos el esquema dualista de que lo bueno viene de Dios y lo malo viene del diablo. Diablo mentiroso, que hasta en eso nos ha convencido de que él tiene el poder para controlar las situaciones por encima de Dios, cuando la Biblia lo muestra por debajo de la obra soberana de Dios. Sí tiene muy mala intención con nosotros, sí pelea contra Dios y se opone, pero no se puede poner por encima de lo que Dios ha determinado que suceda sobre nuestras vidas. Y eso trae un alivio a nuestros corazones. El tiempo incluso que mueren nuestros familiares. Yo fui visitado por la muerte, por la soberana voluntad de Dios, desde los 5 años, cuando mi hermano de 1 año falleció. Nunca recuerdo haber visto llorar tanto a mi papá como esa vez. Luego lloró mucho cuando me castigó porque me estaba volviendo un sinvergüenza de adolescente, que me dio una juguetera. Lo vi llorar después de que él me pegó a mí. Me castigó. Pero yo nunca lo vi llorar tanto como cuando mi hermano falleció. Le conocí la úvula. Y no entendía, porque era un niño muy pequeño yo, de lo que era la muerte. Y a los pocos días, cuando no regresaba mi hermano, pues entendí que ya no volvía la persona. ¿Por qué pasamos por esas circunstancias? Incluso peor aún si es porque alguien viene, por ejemplo, y le arrebata la vida a un familiar nuestro, un asesino. Conocí una señora en Cúcuta que tenía una cara permanente de dolor. Le habían matado a sus 4 hijos. Uno por uno se los fueron matando. La cara de ella era la expresión de la tragedia. Su ceño vivía fruncido, su corazón arrugado. ¿Acaso esas cosas difíciles y malas no están dentro de lo que dice Eclesiastés capítulo 3? Que todo lo creó Dios bueno en su tiempo, al final de del versículo 11, si no estoy mal, en el capítulo 3. Lo que pasa es que el hombre le es difícil entenderlo, y por más que quiera no lo puede entender. ¿Por qué esto en esta época? ¿Y por qué en esta época? ¿Y por qué permite las cosas en esta situación o estas situaciones en este tiempo? ¿Por qué en este tiempo cronológico estos tiempos o temporadas que a mí no me gustan? Bueno, hay muchas explicaciones, pero lo primero y principal que tenemos que entender es que Dios sabe lo que está haciendo para su gloria y para nuestro bien. ¿Qué personas estaban implicadas allí en el problema con Cristo, de acuerdo a la oración de esta gente? En el versículo 27 menciona con Herodes y Poncio Pilato. Uno puesto como rey siendo Idumeo, descendiente de los edomitas, descendientes de Esaú, puesto como rey regional de los judíos. El otro, Poncio Pilato, un gobernante militar de los romanos, puesto ahí como supervisor del sector. Pero también habla de gente, hay individuos y hay grupos. Los gentiles, o sea, los que no eran israelitas, y el pueblo de Israel. Puede ser que uno sea el que nos maltrate, puede ser que se venga todo el pueblo. No es lo mismo cuando uno está en el colegio, que antes no decíamos nada de bullying, y que nos esté molestando un muchacho, a que se nos vengan todos en manada, como cuando estábamos en la escuela primaria nosotros y decían, yo le tenía miedo a una palabra en mi colegio, en mi escuela. Caramillo. Caramillo significaba todos encima de él. 40 muchachos encima de uno.
No es lo mismo que se venga uno que se le vengan todos. Pero igualmente Dios conoce, ha creado y ha predestinado para esas circunstancias y esa situación a esas personas, individual y colectivamente. Y Dios usa a esas personas a través de situaciones que Él ha programado para ello. Mire por favor conmigo Éxodo capítulo 9, no pierda por favor la oración en Hechos 4. Éxodo capítulo 9, vamos a tocar rápidamente un solo personaje, Moisés y Faraón, principalmente Faraón, en su contraste con Moisés, que obviamente movió pueblos. ¿Qué es lo importante aquí? En la oración ellos estaban distinguiendo a líderes poderosos, gobernantes que dirigen pueblos y mueven masas. A veces son líderes políticos, a veces son civiles, a veces son líderes carismáticos, personas que simplemente impulsan a las demás. Éxodo capítulo 9, versículo 16, dice: hablándole de Dios a Moisés. Bueno, primero desde el versículo 13 para que entendamos lo que Moisés le habló al faraón. 9:13. Luego Jehová dijo a Moisés: levántate de mañana, ponte delante del faraón y dile: Jehová, el Dios de los hebreos, dice así: deja ir a mi pueblo para que me sirva, porque yo enviaré esta vez todas mis plagas sobre tu corazón. Fíjese el texto. Las plagas no eran sobre el pueblo, era sobre el corazón del faraón. Esto es importante. Sobre tus siervos y sobre tu pueblo, para que entiendas, dice Dios a través de Moisés, que no hay otro como yo en toda la tierra, hablándole al líder de la potencia mundial de la época, al faraón. Por tanto ahora yo extenderé mi mano, verso 15, para herirte a ti y a tu pueblo con una plaga y desaparecerás de la tierra. A la verdad, le dice Dios a través de Moisés al faraón, yo te he puesto para mostrar en ti mi poder, mi mano, que está en la oración de los discípulos, y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Dios lo puso allí para exaltarse y mostrarse gloriosamente como aquel que hace y obra a pesar de que se le opongan los seres humanos rebeldes. Para eso lo creó. Devuélvase por favor al Éxodo capítulo 4. Ahí mismo en Éxodo capítulo 4. Dice el verso 21. Y Jehová le dijo: cuando hayas vuelto a Egipto, ocúpate de hacer de delante del faraón todas las maravillas que he puesto en tus manos. Mire esta profecía que Dios le da a Moisés. Pero yo endureceré su corazón de modo que no dejará ir al pueblo. Eso de endurecer el corazón, la Biblia habla de que Dios lo iba a endurecer. La Biblia luego habla de que Faraón se endureció. La Biblia habla de que se endureció cada vez que le insistía a Moisés. ¿Quién endureció el corazón de Faraón? Él mismo en su pecado, el mismo Faraón, pero lo endureció Dios a través del enviarle continuamente a Moisés y de las circunstancias de las plagas. Yo lo pongo así. Aprovecho para hacer una pausa. Tomo el vaso de jugo. Está líquido, ¿cierto? ¿Cómo hago para endurecer ese líquido? Lo meto ¿a dónde? ¿Y por qué se endurece? Por el ambiente, ¿cierto? El frío hace que él reaccione y la reacción que sucede es que se congela. Pues Dios metió al faraón en un congelador, lo puso a escuchar a un hombre que no sabía hablar muy bien. Algunos dicen que era tartamudo, el caso era que era insistente con su hermano y a que cada rato le dijera: deja ir a mi pueblo, deja ir a mi pueblo, deja ir al pueblo de Dios. Y si no te va a mandar una plaga, y si no te va a mandar una plaga, y si no te va a mandar una plaga. Y le mandaba una, y le mandaba otra, y le mandaba otra. Y luego usted ve que a veces el faraón como que cede, dice: listo, los voy a dejar ir. Y cuando ya les va a dejar ir, dice: no, ya no. Más endurece, más endurece, más endurece, más endurece. Le pone el ambiente ideal para que se vuelva más rebelde en contra de Dios.
y al final Dios lo juzgue en su rebeldía, que no la puso Dios en su corazón, como no puse yo el agua en el jugo en el vaso, pero sí puse el ambiente alrededor frío cuando lo puse en el congelador. Dios, con las acciones alrededor, hace que el corazón del faraón se rebele más y termina juzgándolo y glorificándose Dios al sacar a su pueblo a pesar de la rebeldía del faraón. Esa es la forma como Dios actúa y controla las acciones de las personas que se le rebelan. ¿Cómo lo sabemos? ¿Y cómo sabemos que el faraón entonces, alguien dirá, pero pobrecito, ¿por qué lo tratan así? No, porque él lo está haciendo con toda su intención. No está yendo Dios en contra de su voluntad, lo está haciendo con todas las ganas. Él se le opuso a Dios y a su pueblo con todas las ganas. Vaya conmigo a Romanos capítulo 9, que era el que teníamos de tarea para la escuela dominical. Romanos capítulo 9. Los que estuvimos ahorita en la escuela dominical saben para dónde voy. Allí vimos 3 ejemplos de cómo unos son elegidos para salvación y otros quedan en su pecado, reprobados por Dios. En Romanos capítulo 9 no solamente se hablan de pueblos, sino que también se hablan de personas específicas. Se habla en Romanos 9, versículo 17 al 21. Se habla primero de Jacob y Esaú, pero aquí se habla de Moisés y Faraón. Romanos 9, 17. Dice, porque la Escritura dice al Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Está citando lo que acabo de leer del Antiguo Testamento. Y dice, 18, de manera de quien quiere Dios tiene misericordia, y al que quiere Dios endurecer, lo endurece. Y uno dice, ¿pero qué me dirás? ¿Por qué? Pues sin culpa, ¿quién ha resistido su voluntad? O sea, ¿quién resiste a Dios? Pero tú, hombre, ¿quién eres para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿Acaso no tiene potestad, autoridad, Dios, como este ejemplo que pone allí, el alfarero sobre el barro, para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Dios crea la masa de la humanidad, se le revela a un grupo de gente y escoge a algunos para salvarlos, y a los que quieren seguir en su rebeldía porque lo quieren hacer, con las circunstancias alrededor, los acomoda para que hagan todo conforme a su perfecta voluntad planeada para las circunstancias de este mundo. Incluso los que más mal hacen, como el faraón al pueblo de Israel. Eso cuesta, ¿cierto? Uy, ¿cómo así? Espérame. No solamente Dios creó al sinvergüenza que me hizo el paquete chileno, sino que también con las circunstancias que le pasaron. Le pongo el ejemplo que yo puse. Dificultades económicas tenía ese hombre de pronto. No lo estoy excusando. Pecado es pecado. Tal vez nació en un ambiente donde lo que le enseñaron fue robar. Tal vez estaba presionado porque alguien le había amenazado para matarlo. Voy a ponerlo lo peor posible. Y todas esas circunstancias lo llevaron a ver a este pobre muchachito que estaba haciendo cola para pagar su semestre y que quería también trabajar y estudiar en un momento determinado porque se quería casar y seguir estudiando. Entonces lo vieron como carne de cañón y me echó el anzuelo a mí, y esas circunstancias lo endurecieron a él para que entonces me robara. La respuesta bíblica es sí. Algo que dice la Confesión de Londres de 1689, Confesión Bautista, en el artículo que habla sobre los decretos de Dios, que Dios ha decretado qué es lo que va a pasar para siempre, las circunstancias específicas de cada momento y cada sitio y cada historia, en cada vida y en cada lugar. Dice que lo que utiliza Dios para endurecer a unos puede terminar ablandando a otros. Y ahorita lo vamos a ver de otra forma. Aquí ablandar, lo que quiero decir, como dice esa confesión, es que esa misma circunstancia que le pasó a este hombre que me atracó a mí, a otros les pasa y los llevas a buscar a Dios y a convertirse a Cristo. Yo que estoy tan mal, voy a buscar ayuda, voy a buscar a alguien que ore por mí, y terminan caminando con el Señor. Entonces, las circunstancias no tienen la culpa. La culpa es del corazón pecador
pero Dios, que es soberano, controla las acciones de las personas en su maldad por medio de las circunstancias. ¿Está claro? ¿Esto es una clase o una predicación? Dios lo usa, y no me voy a detener en, por ejemplo, para bien, le pasó temporalmente en capítulo 4 de Daniel a Nabucodonosor, otro rey grandote, el rey de Babilonia, y Dios lo hizo que se volviera una bestia, literalmente. No sabemos qué le pasó. El caso es que Dios soberanamente hizo que él cayera a comportarse como un animal de monte, salvaje, y después de eso Dios lo sacó y él entendió que aunque él era muy grande según el mundo, Dios lo controlaba a él y podía bajarlo de su grandeza. Y confesó en el capítulo 4, versículo 35, que Dios hace lo que quiere, con quien quiere y cuando quiere, incluso si es el rey más grande. Y no sabemos si se convirtió, lo más seguro es que no, pero por lo menos temporalmente no lo ablandó para conversión, pero sí lo ablandó para limitación de su rebeldía contra Dios, que ese es el otro término que quiero utilizar. A muchos Dios con las circunstancias no los termina convirtiendo, pero por lo menos termina limitándolos para que no obren tanta maldad como podrían hacerla. El hombre que está a punto de matar a otro, le dieron un dinero para matarlo, le está apuntando la cabeza, lo tiene ya listo, pero está fuera de la casa de él. Él no le importa su vida, no le importan sus hijos, no le importa nada, él ya está acostumbrado a hacer esto, pero escucha la sirena de la policía y escucha que viene muy cerca y entiende que si le dispara, ahí lo van a pescar. Él esconde su revólver y se va. No se arrepintió, no dijo: Señor, perdóname, me voy a ir a una iglesia a convertirme a Cristo para que me salve de ser un sinvergüenza sicario. Simplemente Dios, con lo que sucedió, contuvo su acción. Eso es lo que pasa, por ejemplo, con la crianza en los niños cuando no se van a convertir. La buena crianza de los buenos padres, especialmente los creyentes, aunque no se convirtieran los hijos, hace que no sean todo lo malo que podrían ser en este mundo. Eso hace la ley con sus restricciones, eso hacen las normas sociales, eso deberían hacer los colegios con su cultura y su enseñanza, poner límites, aunque eso no los haga convertidos ni todavía los lleve al cielo. Hay personas que se comportan muy bien por todas estas circunstancias que en su soberanía Dios permite alrededor de los que no le conocen, pero aún así su corazón está lejos de Dios, aunque se comporte muy bien. ¿Me explico? ¿Qué sucede entonces acá? Dios hace lo que quiere y hasta les hace bien a las personas que son más malas. Ahí mismo en Romanos capítulo 9, versículo 22 dice: ¿y qué? Hablando de los vasos de deshonra destinados para juicio, los que no se convierten a él sino se rebelan como el faraón. ¿Y qué? Verso 22 del capítulo 9 de Romanos: si Dios, queriendo mostrar su ira, su justo juicio, hacer notorio su poder, mire esto acá que parece que no cuadra. ¿Cómo así? ¿Los quiere juzgar o les quiere tener paciencia? Dice: soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Jesús lo pone así en el Sermón del Monte: Dios es tan bueno que hace salir su sol sobre justos y pecadores e injustos. Y así es que nosotros deberíamos comportarnos. Ese amor que Dios extiende para incluso el que peor se le revela es el que el Señor manda que tengamos como ejemplo para lidiar con las personas que están contra nosotros. Él manda, detrás de ese versículo se dice, a amar a nuestros enemigos, a orar por los que nos persiguen, nos maltratan y nos ultrajan, a bendecirlos. ¿Y cómo lo hacemos? Él dice: para que seamos perfectos como Dios es perfecto. ¿Cuál es la perfección de Dios ahí? El amor salvador, no, el amor misericordioso para todas las personas, que Dios las soporta si vayan camino al infierno, mientras ellas están acá, y a algunos les da no solamente vida, sino como dijo el costeño, acostado en una hamaca, lo estaban meciendo, le estaban echando aire. Él dijo: esto no es vida, esto es un bidononón. No solamente les da vida, le da algo que uno dice: ¡qué bidononón! Plata, casa, carro y beca. Porque Dios es bueno, benigno y soporta a los que más se les rebelan. Eso no cabe en nuestra cabeza. Al fin, son vasos de ira. Él al final los va a juzgar. No van a ser salvados, siempre se le van a rebelar. Así como mataron a Cristo, persiguen a los descreyentes en Cristo, persiguen el evangelio. Incluso se pueden disfrazar de creyentes a veces por hacer más daño, como un lobo en medio de las ovejas, lo profetiza la Biblia. Y aún así Dios se los aguanta.
Pues Cristo se aguantó a Judas y le lavó los pies. Y tal vez era el que más uñeros tenía. Por lo menos el corazón lo tenía torcido. Y él sabía que era el hijo de perdición. Es por eso que el cristianismo es tan diferente, porque se parece a un Dios de la Biblia, que aunque tiene un especial amor por los que salva, no deja de amar misericordiosamente con un amor de paciencia y de soportar a los que se le oponen en este mundo. Y eso, peor aún, porque a ellos los deja sin excusa. Van a llegar al cielo y diciendo, como el rico en la parábola del rico y Lázaro, no pueden llegar al cielo diciendo, es que me fue muy mal en este mundo. Al rico le fue muy bien. Pero Cristo dijo, Lázaro, tú tuviste solamente bienes y Lázaro tuvo solo males. No por sufrir gana el cielo, por creer en Cristo, pero ahora por creer en Cristo Lázaro recibe la recompensa de todo lo malo que vivió y tú recibes el juicio, porque solo viviste bendiciones temporales en esta tierra que hicieron que tu corazón se endureciera. Lo peor que puede pasar para una persona que más se aleja de Dios es que más plata tenga y mejor cosas tenga, porque más se olvida de Dios. Y aquí hacemos un paréntesis porque estamos hablando de los que no son creyentes y se oponen a los creyentes y se oponen al reino de Dios, pero a veces nosotros que todavía no somos perfectos, los creyentes, nos comportamos como inconversos y en nuestra inmadurez para Dios tratar con nuestro pecado remanente todavía, también tiene que disciplinarnos, Hebreos capítulo 12, y la disciplina es pasarnos por situaciones difíciles para quitarnos ese orgullo y hacer que nosotros nos sometamos voluntariamente a la voluntad de Dios. Porque si nos deja solo circunstancias cómodas y tranquilas, vamos a decir como el hombre de la parábola de Cristo: alma, muchos bienes tienes hasta que te mueras acá para poder vivir tranquilo, cálmate, descansa, reposa, vive la vida. Loca, dijo Ricky Martin. Vive tranquilo, goza esta vida, que la vida es para gozarla. No busques a Dios, ni te arrepientas de pecado, ni quieras hacer su voluntad. Estás bien. Más se aleja de Dios. Entonces, aún las cosas buenas pueden endurecer a los corazones más rebeldes contra Dios, porque Dios bendice de forma temporal. Lo dijimos ahorita, lo recordamos de nuevo, en la clase lo dijimos, todos los bienes que reciban aquellos que se levantan contra Dios es todo el cielo que van a vivir. Después de esta vida no van a tener nada de misericordia de Dios, pero quedan sin excusa porque tuvieron mucho bien en esta tierra. A Faraón le fue muy bien, era el líder de la potencia de la época. A Poncio Pilato y a Herodes tenían mucho poder, pero qué corazón tan malvado. Lea escritos extrabíblicos de Herodes y se dará cuenta que fue perverso, matando incluso a sus propios familiares con tal de mantener el poder. ¿Quiénes más cita la Biblia? Anás, Caifás, el sumo sacerdote, los líderes judíos. Les fue muy bien gobernando el pueblo de Israel, tenían comodidades, pero sus corazones se endurecían en ellas, contra Dios y contra Cristo. Por eso es que Dios no excusa su maldad. Y no excusando su maldad, tampoco le deja el control total a Satanás. Se nos está yendo el tiempo, solamente le pido que por favor recuerde que en el Antiguo Testamento Dios le pidió permiso, el diablo le pidió permiso a Job, porque Dios en la narración de Job primero le dijo al diablo: ¿has visto a mi siervo Job? ¿Usted qué cree que el diablo tan malintencionado que es que hubiera contestado lo que contestó ahí? Dios le dice: míralo tan fiel Job. Y él le dice: ay, sí, porque usted no le quita la mano y lo protege. Déjemelo un ratico y verá cómo reniega de usted. Dios utiliza al diablo para sus propósitos gloriosos y nuestro bien, porque al final del libro de Job, Dios permitió que el diablo tocara a Job en su alrededor, luego en el capítulo 2 en su piel con la enfermedad, pero al final Job no terminó diciendo que el Señor reprenda al diablo, el diablo me tocó pero yo ya lo eché fuera. No, él dijo: Señor, de oídas te había oído, ahora mis ojos te ven. La circunstancia que Dios permitió, en la que incluso estuvo involucrado el diablo, me permitió conocer mejor al Señor en medio del sufrimiento. Y aquí hay una cosa que ya lo dijimos, pero que quiero recordarla antes de finalizar, y es que todos sufrimos. Y el propósito en el sufrimiento, sea porque no lo hacen las personas,
por su solo sentido o porque los impulsa el diablo o el diablo mismo nos tocare, no se sale de lo que Dios ha permitido para nosotros, para que nosotros con ese sufrimiento tengamos como objetivo parecernos más a Cristo y ser más como Dios. ¿Qué dice Romanos capítulo 8, versículo 28? ¿Se lo saben de memoria? Mas todas las cosas ayudan a bien a los que conforme a su propósito. Eso. Ahí lo pone primero, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Cuáles cosas? Versículos anteriores habla de tribulación, angustia, pestes, hambre, necesidades, lo alto, lo profundo. Ay, no, eso no. ¿Por qué todo nos ayuda bien? Porque todo está conforme al propósito de Dios para nuestra vida. Entonces, no solamente Dios aprovecha las malas acciones humanas dándole tiempo y lugar, predestinando personas para que ejerzan ese mal que están haciendo, que van a hacer, sino también predestinando la persona que recibirá ese mal. Cristo lo recibió siendo santo y justo para salvarnos del pecado y salvarnos del juicio por el pecado. Hechos capítulo 4, versículo 27, lo dice en la oración. Terminemos en nuestra oración en el capítulo 4. Dice: y verdaderamente se unieron en esta ciudad Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste. ¿Sabe? La santidad y el llamado de Dios genera problemas. Cuando hay una persona que no quiere participar de un ilícito en un lugar, los demás se ponen bravos si están acostumbrados a delinquir. Cuando hay una persona que es totalmente santa en medio de un mundo pecador, genera inconvenientes. Y él dijo que si lo hicieron con él, lo harían también con nosotros. Así que al hacerlo con nosotros, conforme Romanos capítulo 8, versículo 28, contra nosotros, Dios está disciplinándonos y está haciéndonos que cada día más seamos como Cristo. Concluyo diciendo en este día, en esta sección de este tema, de esta oración que la terminaremos la semana entrante, que nadie nos puede hacer sufrir sin el control soberano de Dios. Nadie. Sin que sea para alguna manera nuestro bien en Cristo, si es que nos arrepentimos de pecados y confiamos en Cristo. Y si es para que seamos como Cristo, vamos a responder como Cristo. La única alternativa para responder al daño emocional que genera el sufrimiento que los demás imprimen sobre nuestra vida es la misma que utilizó Cristo para darnos salvación. Es la misma que mencionó Cristo en la cruz del Calvario con los que lo estaban crucificando. Él oró al Padre y le dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Quiero concluir diciéndole algo en el Señor. Si el objetivo de todo lo que Dios ha permitido, permite y permitirá sobre su vida y sobre la mía, en sufrimiento o aflicción que los demás impriman, es que primero nos convirtamos a Cristo y segundo seamos cada día más como Cristo. Si ya somos creyentes, solo hay una salida frente a todo eso y es perdonar en el nombre de Jesús. Y perdonar a los que primero no nos piden perdón. Decidir en nuestro corazón no guardar rencor y perdonarlos y decirle: Señor, dame un corazón para no guardar rencor y los pongo en tus manos. Le dije del Sermón del Monte: como tú quiero ser perfecto y bueno con los demás, Señor, oro por ellos, bendícelos y permíteme bendecirlos de alguna manera y obra en sus vidas. Solo así somos libres del perdón y el resentimiento, el rencor y la amargura. Un cristiano amargado y resentido no es una buena propaganda para el reino de los cielos. Es una clara demostración que no hemos entendido que Cristo nos salvó perdonándonos para que nosotros seamos capaces de liberarnos del sufrimiento o del daño en el corazón que quiere realizar el sufrimiento en este mundo, en nuestra vida. La única forma es como Él lo hizo, perdonando. No hay otra manera. Y si puede acercarse a las personas que le han hecho daño, decirle: la perdono porque Cristo me perdonó, hágalo.
Y si no lo escuchan, como a mí me pasó cuando recién que llegué a Cristo, una persona a la que le hice mucho daño, me la acerqué un día y en el bus le hablé y no me habló, no importa, lo intenté, porque le había hecho mucho daño. Luego tuve la oportunidad, Dios, que controla todas las circunstancias, de conocer a un familiar, y ese familiar me dijo: usted fue fulanito que le hizo tanto daño a fulanito, y me cuadró la cita, la cuadró Dios, porque no hay coincidencias, sino solo lo predestinado conforme al propósito o consejo y la mano o poder de Dios. Y le pude pedir perdón a esa persona. Y si le va a pedir perdón a alguien porque le ofendió, o si le va a perdonar porque él la ofendió a usted, hágalo con claridad. Dígale: le pido perdón por esto que yo le hice, o le perdono por esto que a mí me hirió, porque Cristo me perdonó. Si no perdonamos, no nos perdonará nuestro Padre Celestial. Y si no perdonamos, es porque no hemos entendido el perdón de Cristo, que así nos salvó y así fue que vino a este mundo, para que nosotros seamos capaces de vivir en este mundo que tanto daño nos hace. Recuerde, nadie nos puede hacer un daño sin que Dios no lo haya permitido. Pueden dañarnos, ahí lo tenía escrito, no lo cité, lo digo ahora al final. Lo máximo que pueden hacer es matarnos el cuerpo, pero no pueden enviarnos al infierno, dañar nuestra alma. Que nuestro corazón sea guardado por la obra de Cristo, por el perdón de Cristo, y porque somos capaces de perdonar como Cristo perdonó. Que no vivamos en amarguras o resentimientos. Él está al control de esas personas. Déjele el juicio a Dios. Él sabe cuándo y cómo. Usted ame misericordiosamente como Él ama a los que se le oponen. Amén. Y confíe que nada ha sucedido fuera de la voluntad del Señor. Padre, te damos gracias en esta mañana por permitirnos compartir este tiempo juntos, entendiendo, Señor, que tú haces tu voluntad en nuestra vida a pesar de las personas que se te rebelan. Te pedimos, oh Santo Señor, que nos haga descansar en ello y nos des un corazón cada día más como el de Cristo. Porque nosotros no solamente hemos tenido, por la gran bendición de nuestra vida, el ser escogidos y salvados en Cristo, sino también el sufrir en Cristo, dice tu palabra, sin justa causa, sino por querer cada día ser más como nuestro Salvador. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.